A mí me gusta tener todo bajo control. Yo prefiero saber exactamente dónde está cada cosa porque así no paso sustos ni malos ratos. Y a mí me cuesta muchísimo confiar en la gente. Yo prefiero estar sola antes que estar sufriendo en una relación de pareja. Estas son frases que a menudo dicen las personas que tienen la herida de la traición. Hoy día voy a retomar una herida que no la había mencionado en las sesiones anteriores, porque desde mi perspectiva y como yo lo tengo trabajado, esta herida está contenida en la herida del maltrato, pero ya que me han preguntado y me han dicho que qué pasa, que no he mencionado la herida de la traición y la herida de la injusticia, las voy a terminar este mes de diciembre y este año con esas dos heridas. Entonces, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Pamela Jara Gómez, yo trabajo como coach y terapeuta emocional especializada en alta sensibilidad y en heridas de infancia. Y en el directo del día de hoy vamos a hablar sobre la herida de la traición. Entonces, como mencionaba al principio, la herida de la traición, desde la perspectiva que yo he observado y todo lo que yo he trabajado en terapias individuales, he observado que esta herida está directamente relacionada con la herida del maltrato, ¿vale? Pero aún así vamos a irnos directamente al fondo de esta herida. Para quienes todavía no me sigáis en las redes, me podéis encontrar en mi canal YouTube, @Pamela Jara Gómez, me podéis seguir, os podéis suscribir a mi canal, también en TikTok, Instagram y Facebook me podéis seguir como @Pamela Jara Gómez. Podéis dar like, compartir todo lo que sirva para difundir y dar a conocer más esta información y que pueda ayudar a otras personas. Entonces, arrancamos con el tema de hoy. La herida de la traición aparece en la infancia cuando somos niños y hemos crecido en ambientes con inestabilidad emocional, ya en ambientes inestables, seguros, donde ha habido a lo mejor una madre ansiosa o depresiva o un padre que continuamente entra y sale y que muchas veces desaparece, ya a veces pasan días o pasan semanas en las que no está. Y esto no necesariamente significa que papá se esté yendo por ahí, sino que basta con que papá, por temas de trabajo o a lo que se dedica, se ausente de vez en cuando, para que en el niño o en la niña esto se viva de alguna manera como que me dejan expuesto, me quedo insegura. Entonces, una de las características que tiene el ambiente emocional para que se abra esta herida, para que se genere esta herida de traición, es que los niños crecen en un ambiente donde ni mamá ni papá transmiten paz y tranquilidad a los hijos, ¿ya? Esa incertidumbre, ese no sentirse cuidado, protegido, seguro, va a generar en el niño un sentimiento de miedo profundo, ¿ya? Porque va a estar continuamente con ese temor de que algo puede pasar porque no tiene a nadie en quien confiar, ¿ya? O sea, no puede confiar en mamá o en papá o en ambos porque de alguna manera ellos cuando le descuidan es como que le estuvieran traicionando, ¿ya? Estamos hablando, como he explicado muchas veces, que las heridas de infancia donde más se gestan es generalmente entre los 0 y los 7 años de edad y se puede extender más o menos hasta la preadolescencia. ¿Qué es lo que pasa? Que entre los 0 y los 7 años de edad los niños solamente absorben y se tragan todo lo que ven y todo lo que viven, no filtran, ni procesan, ni razonan, ni juzgan. Por eso que después quedan tan profundamente arraigadas estas heridas en los niños, en la infancia, ¿ya? Entonces, cuando ha habido esta como pérdida de fe y de confianza en los padres o cuidadores, vuelvo a hacer énfasis, cuando digo padres estoy hablando en términos genéricos, ¿vale? Puede ser que haya solamente una madre, solamente un padre, que hayan abuelos o que hayan otros cuidadores, a veces puede ser una hermana, puede ser una tía, ¿ya? Yo voy a hablar de padres en sentido genérico, pero cuando me refiero a padres estoy hablando de todas las posibilidades de personas que se hicieron cargo de la crianza de los niños.
Entonces, también, por ejemplo, es importante señalar, y esto lo voy a comentar porque me hicieron una pregunta en uno de los vídeos anteriores, ¿qué pasa con los hogares monoparentales? O sea, siempre que hay una figura ausente, que no está, aunque no haya estado nunca, el hecho de que falte o mamá o papá, eso inconscientemente se va a vivir sí o sí como un abandono y puede ser también que se viva como un rechazo. ¿Por qué? Porque todos los hijos, todos los niños tienen de origen una madre y un padre. Si yo de pequeña voy viendo que mis amiguitas y mis amiguitos tienen una mamá y un papá y yo solo tengo una mamá o solo tengo un papá o tengo dos mamás o tengo dos papás, pero todos los demás tienen mamá y papá, voy a decir, ¿y por qué lo mío es diferente? ¿Ya? Esto no tiene que ver con juicios, tiene que ver con que a los niños no les termina de encajar las piezas, ¿vale? Entonces, hecha esa aclaración, seguimos entonces. El que los niños no cuenten con esa confianza y esa fe en los padres hace que cada vez vayan viviendo con más miedo como profundo, ya como que se empieza a meter entre medio de la piel. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con esto? Que va a ir desarrollando en el niño, a medida que va creciendo, una incapacidad para confiar en el entorno y en las demás personas, ¿ya? Esto es muy frecuente cuando, por ejemplo, o sea, cuando aparecen más estas heridas, es cuando papá tiene otra familia o tiene otra mujer u otros hijos, aunque no viva con la otra mujer. Pero si yo estoy escuchando que continuamente mamá está hablando, claro, que ya te vas con la otra y que no sé qué, y que más encima a tus otros hijos sí les das y a los míos no. O sea, todo este tipo de discusiones van a generar en mí, yo, niño que estoy en ese ambiente, este miedo constante y continuo. También aparece cuando hay una madre o un padre alcohólico, ¿ya? El tema del alcoholismo es muy severo y tiende a generar con mucha intensidad también esta herida de traición. ¿Por qué? Porque la madre o el padre alcohólico, cuando se emborracha y se pone agresivo o se pone violento, hace cosas o dice cosas que hacen que el niño sienta aún más miedo. El problema es que nunca se sabe cuándo va a llegar borracho o borracha, cuándo va a explotar o no. Entonces, esta incertidumbre constante, nunca saber qué es lo que me va a deparar hoy día, es lo que va generando esta como desconfianza permanente, ¿ya? Luego cuando hay un padre o una madre que golpea y que maltrata, ¿ya? Sobre todo cuando golpean y maltratan. ¿Por qué? Porque en ese caso el niño también, un poco lo que pasa con el alcohólico, ¿no? O sea, nunca sabe en qué momento va a hacer o va a decir algo él, sus hermanos o la mamá, que el papá va a golpear. O si es que mamá es la que golpea, qué es lo que en qué momento que yo hago algo o dejo de hacer, me llega el golpe a mí, ¿ya? Entonces, por eso que, como señalaba al principio, para mí esta herida está muy relacionada con la herida del maltrato, ¿ya? Porque se vincula mucho cuando hay este tipo de situaciones. ¿Cuáles van a ser algunas personalidades, o más que personalidades de esta herida, manifestaciones de la personalidad? ¿Cómo van a ser las características de una persona con la herida de traición? Vuelvo a hacer hincapié en que lo que yo explico aquí son generalizaciones, ¿ya? No significa que en el 100% de los casos se vaya a dar de esta forma, o que todo el que tenga la herida de la traición tiene que tener exactamente todo lo que yo menciono. Yo menciono unas cuantas características, pero no es algo determinante, ¿vale? Hago esta aclaración porque ya muchas veces me han hecho comentarios de que no es cierto lo que estoy diciendo porque a esa persona no le sucede eso. Por eso aclaro que son generalizaciones, ¿ya? Lo que se ha visto que se repite mayoritariamente. Bueno, entre paréntesis, podéis ir compartiendo y podéis dar like al directo que estamos transmitiendo en este momento. Entonces, características de esta personalidad. Son personas con una gran necesidad de control,
personas muy desconfiadas, les va a costar muchísimo confiar, siempre están a la defensiva, su mente siempre está anticipándose a lo que podría ir mal, ¿ya? Es como algo está muy bien, sí, 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 está muy bien, pero a ver en qué momento esto se daña, a ver en qué momento pasa algo que esto se fastidia, ¿ya? Eso que siempre están como esperando un paso más allá, que venga como la desgracia, ¿ya? Como lo negativo. A veces tienen comportamientos incluso un poco paranoicos, ¿ya? Pues siempre están como leyendo entre líneas, a ver si hay algo oculto, a ver si eso que me está diciendo esa persona no es porque quiere conseguir algo a cambio, o será verdad, será que me está mintiendo y me está diciendo eso solamente para dejarme contenta, para conseguir algo de mí, ¿ya? Estos comportamientos así como muy desconfiados son muy frecuentes en las personas con la herida de la traición. También viven en un estado constante de alerta y siempre están como estresados, ¿ya? Son personas que viven como con al tope como de la ansiedad, del estrés. Les cuesta muchísimo mostrar su sensibilidad y expresar sus emociones, lo que les va a llevar a tener muchas dificultades en sus relaciones íntimas, en relaciones más, por ejemplo, relaciones de pareja o relaciones con hijos, en el sentido de expresarles lo que sienten o cómo han sido sus vidas. Ya van a ser personas que van a tender a ser mucho más herméticas. ¿Por qué? Porque ni siquiera ellos se atreven a abrirse a su sentir. Entonces les va a costar mucho, por esto mismo, ser o mostrarse como él o como ella misma, ¿ya? Pues siempre van a estar con el temor o con la desconfianza a que alguien les traicione, a que alguien les haga algo luego de que han expresado sus sentimientos o sus emociones. Por otro lado, también pueden llegar a ser personas muy manipuladoras, porque también están, o sea, necesitan tenerlo todo bajo control. ¿Y yo cómo puedo tener todo bajo control si tengo a todos controlados a mi alrededor? ¿Ya? Van a tener también en muchas ocasiones reacciones como descontroladas. O sea, si algo se sale de su control, si algo se escapa a lo que tenían como súper vigilado, pueden tener reacciones agresivas, violentas, así como, ¿pero qué es lo que ha pasado aquí? Ya, así como mucho descontrol. Pero también pueden llegar a ser personas muy organizadas y muy buenos líderes gracias a este exceso de control, ¿ya? O sea, el hecho de tener todo tan controlado también les puede llevar a que eso les ayude muchísimo, sobre todo en los entornos laborales. Otras características de las personas con la herida de la traición, por ejemplo, es que pueden llegar a ser muy celosos, ¿ya? También sienten la soledad en el sentido de que la sienten y la padecen muchas veces. Es como, yo muchas veces he trabajado con personas en terapia que me dicen, es que yo tengo 4 hijos y mi marido y todos maravillosos, pero yo siempre me siento sola, ¿ya? O sea, estas personas que, aunque estén rodeadas de personas, aunque haya muchas personas que las quieren, es como que tuvieran como una sensación de vacío por dentro, ¿ya? Es como que la soledad la llevaran impregnada. También van a estar continuamente siempre viviendo como encubriendo un miedo profundo. O sea, es como detrás de todas sus acciones, detrás de todo lo que van haciendo y cómo van viviendo su vida, siempre como metido entre medio de la piel está el miedo, ¿ya? Y pueden llegar a ser también muy críticos en el sentido de criticarse y de criticar a otros. O sea, cuando son, por ejemplo, en entornos laborales o con los hijos o incluso con la pareja, de ser muy críticos con ellos, de hacerlos sentir incapaces, que no dan el ancho, que no son suficientes. Esto puede llevarles a ser personas que van destruyendo el autoestima de otros, ¿ya? Estas características, como digo, son características más bien generales de cómo se manifiesta la herida de la traición. Puede tener muchas más, o sea, tiene muchas más especificidades que eso, bueno,
como sabéis, el programa no nos alcanza para profundizar más, pero ya por lo menos os he podido dar como una visión general de cómo va lo de la herida de la traición. Cuando una persona tiene esta herida de traición, insisto, al igual que con todas las otras heridas emocionales de la infancia, es importante trabajarlo, trabajarse, pero este tipo de trabajo va a requerir siempre de un acompañamiento o una ayuda terapéutica, porque solos no podemos, si estamos dentro del bosque, no podemos ver la copa de los árboles. ¿Ya? O sea, metafóricamente, yo no puedo resolver un problema si estoy metida o soy parte del problema. Necesitamos que alguien externo nos apoye en esta parte. Entonces, por eso que se recomienda trabajar esto siempre con apoyo terapéutico. Entonces, como sabéis, quienes me seguís en este programa, yo leo un cuento, recomiendo un libro y a continuación doy un par de tips sobre cómo podemos ir sobrellevando un poco mejor esta herida de traición. Entonces, el libro, que ya lo he recomendado en otras heridas, pero que está muy bueno, insisto, a mí me ha gustado muchísimo, se llama Transforma las heridas de la infancia, de tu infancia. ¿Ya? La autora es Ana Mar Orihuela. Aquí ella trabaja las 5 heridas que son como las más conocidas porque fueron las que definió Louise Bourbeau, que es la primera que escribió sobre las 5 heridas del alma, que le llamó ella, ¿vale? Y aquí la podéis encontrar, La herida de la traición. Y el otro libro que también recomiendo, ya puesto a recomendar libros, que también está muy bien y ya lo recomendé en alguna de las directos anteriores, es este que se llama Heridas Emocionales, de Bernardo Stamateas. También él tiene otra forma de trabajar, no se especializa en cada una de las heridas, pero va dando ejercicios y va mostrando de qué manera se pueden ir trabajando todas estas heridas emocionales de la infancia. También está muy bien este libro. Y el cuento. El cuento de hoy es algo que yo creo que muchos lo habéis leído, lo habéis escuchado, pero me ha gustado. Entonces lo vamos a leer. Y se llama Los 3 filtros. Un joven discípulo de un filósofo sabio llegó a casa de este y le dijo: Maestro, un amigo tuyo estuvo hablando de ti con malevolencia. Un momento, lo interrumpió el filósofo. ¿Ya pasaste por los 3 filtros lo que vas a contarme? ¿Los 3 filtros? Sí. El primer filtro es el de la verdad. ¿Estás seguro de que lo que me quieres decir es absolutamente cierto? No, lo oí comentar a unos vecinos. Al menos lo habrás hecho pasar por el segundo filtro, que es el de la bondad. ¿Eso que deseas decirme es bueno para alguien? No, en realidad no, al contrario. Ajá, por lo menos lo habrás pasado por el tercero, ¿no? El filtro de la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta? A decir verdad, no. Entonces, dijo el sabio sonriendo, si no sabes si es verdadero, si no es bueno ni necesario, sepultémoslo en el olvido. Esto también se conoce como los 3 filtros de Sócrates. ¿Ya? ¿Por qué me ha gustado y me ha parecido interesante leerlo? Porque muchas veces nosotros juzgamos palabras, acciones, comportamientos que en realidad no sabemos exactamente qué hay detrás de eso y cuánto de lo que yo estoy suponiendo o interpretando es realmente verdadero y cuánto no es parte de lo que yo estoy recreando en mi imaginación. ¿Vale? Entonces, y esto es algo que nos puede ayudar si nosotros lo tenemos en cuenta
para poder empezar a sanar nuestras heridas. Cuando nosotros hacemos juicios de que mi madre no me quería, mi padre era tal, o mis padres hacían tal otro porque lo que sea, y empezamos a suponer, si ellos no nos lo han dicho específicamente o no lo hemos preguntado concretamente, todo lo que nosotros supongamos e interpretemos puede que no pase por los 3 filtros. Entonces, por eso que es importante, y es una de las primeras sugerencias que yo os daría, es que antes de juzgar cualquier cosa, cualquier palabra, cualquier acción, imaginaros y tratad de pasarlo por estos 3 filtros. Sirve bastante. Bueno, hice un salto, me confundí y en vez de leer las preguntas, me fui al cuento enseguida. Así que ahora sí voy a leer las preguntas para responder y luego al final os doy los tips. A ver, dice, ay, Ana María, dice, te he descubierto hace 5 días y ya he escuchado varios videos tuyos. Me gusta la claridad, precisión con la que nos hace llegar información tan valiosa. Muchas gracias. Aquí me están pidiendo si puedo hablar sobre las paz y superdotación intelectual cuando tenemos los 2 perfiles juntos. Vale, vamos a tratar ese tema. Saludos desde Medellín. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Ya. Vamos a ver si tenemos más comentarios por TikTok. Voy a poner los lentes porque me cuesta leer. Me encanta el cuento. ¿Me puedes repetir los nombres de los libros, por favor? Francisco Pérez. Mira, te los vuelvo a enseñar. Uno es las heridas, transforma las heridas de tu infancia, de Ana Mar Orihuela, y el otro es Heridas emocionales, de Bernardo Stamateas. ¿Ya? Esos son los 2 libros. Muchas gracias. Me encanta tu contenido, dice Pajarito. La editorial, ostras. Mira, el de Ana Mar Orihuela lo ponéis en Google y aparece enseguida. Y el de Bernardo Stamateas, no sé exactamente cuál es la editorial, pero buscad en internet. Ahí lo vais a encontrar. A ver, ¿qué opinas de la codependencia? Me hace sufrir mucho. Mi madre tiene 92 años, no es culpable. A ver, lo de la codependencia, voy a ver de trabajar este tema en algún otro directo, ¿vale? Porque han salido varias preguntas que me han llegado sobre temas estos de la dependencia y la codependencia, así que lo vamos a apuntar para un próximo directo, ¿ya? Para el próximo año, porque este año vamos a terminar con las heridas de la infancia, diría yo. Saludos desde Costa Rica. Bueno, en honor al tiempo... y para poder alcanzar a comentarles cómo se puede, de alguna manera, vivir un poquitito mejor con estas heridas de traición, uno de los aspectos que es clave y es súper importante es aprender a expresar lo que sentimos, ¿ya? Si yo estoy sintiendo tristeza, rabia, enfado, o estoy decepcionada, lo que sea que siento, expresarlo, pero expresarlo como mi sentir, no señalando ni juzgando al otro. ¿Ya? O sea, no es lo mismo decirle al otro, es que tú me haces sentir de tal manera, que decir, cuando tú haces eso o cuando tú dices aquello, yo me siento de tal manera. ¿Ya? Esta pequeña diferencia hace que sea totalmente diferente la comunicación. Entonces, yo os invito a que seáis mucho más asertivos en expresar cómo yo me siento en vez de señalar al otro, ¿ya? Otra estrategia importante para esto es aprender a disfrutar el aquí y el ahora. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos pasa muchísimo, sobre todas las personas que están muy heridas y muy dañadas, es que viven continuamente en el pasado o se están proyectando al futuro. Si nosotros nos enfocamos en el aquí y en el ahora, es muy diferente.
porque ya no estoy volviendo y revolviéndome en mis dolores y en todos mis juicios. Ojo, porque cuando yo estoy sufriendo y repasando todo lo que me han hecho, estoy juzgando, estoy culpando y me estoy victimizando. Y si yo me victimizo, no tengo ninguna posibilidad de salir adelante ni de empoderarme, ¿ya? Y por último, también es muy importante aprender a comunicar nuestras necesidades. O sea, es decir, necesito tranquilidad, necesito que me puedas ayudar en tal cosa o que me permitas tal otra. O sea, muchas veces nos quedamos callados y no expresamos lo que necesitamos, no lo comunicamos por temor a una infinidad de cosas. Temor a que no nos escuchen, a que no nos tomen en cuenta, a que nos ninguneen, a que nos hablen de malas maneras, a que nos rechacen. O sea, tenemos muchísimos temores. Pero mientras nosotros no nos atrevamos a expresar lo que sentimos y lo que necesitamos, pues poco hay para poder reparar y para poder sanar. Entonces yo os invito a que empecéis a probar esto y a practicar el comunicar, el decir lo que siento y lo que necesito, ¿vale? Voy a leer aquí un último mensaje que me dejaron. Dice, ¿cómo se puede expresar lo que nos disgusta y molesta sin reclamar ni hacer sentir mal al otro? Porque a veces no lo expresamos por evitar conflictos. Mira, qué buena la pregunta. Mira, aquí es algo que yo siempre lo explico y lo enseño muchísimo en las sesiones de terapia que hago y en los programas también que hago de coaching grupal. Esto es, si por ejemplo, tú hablas de cuando me disgusta algo o me molesta algo del otro. Si la otra persona, supongamos, que grita mucho y a mí me molesta que grite mucho, yo puedo hacer dos cosas. Bueno, puedo hacer muchas, pero lo voy a reducir a dos. Puedo decirle, mira, cuando tú gritas, a mí me hace sentir, y le completas con lo que te hace sentir, ¿ya? Cuando tú gritas, a mí eso me afecta o me incomoda muchísimo, por lo cual, cuando tú eleves el tono de voz, yo me voy a apartar, yo me voy a retirar, ¿ya? No estás amenazando, no estás juzgando, simplemente estás diciendo, yo puedo llegar hasta aquí, pero no puedo traspasar. Por lo tanto, como no corresponde que yo te pida que dejes de gritar, lo que yo sí puedo hacer es decir que cuando tú grites yo me voy a apartar, ¿ya? Me voy a alejar. Esto no tiene por qué generar ningún tipo de conflicto, porque yo estoy expresando cómo me afecta algo que el otro hace y estoy diciendo cuál va a ser mi acción o mi movimiento la siguiente vez que el otro haga algo que a mí me afecta, ¿ya? Espero que se haya entendido un poco cuál es el sentido. Este ejemplo, extrapolarlo a cualquier otra situación, ¿ya? Yo he puesto un ejemplo sencillo, pero esto es extrapolable a cualquier otra situación, donde yo señalo lo que es objetivable, la persona eleva la voz, o por ejemplo, la persona golpea la puerta muy fuerte, o la persona no responde las llamadas, lo que sea, cualquier cosa. Y yo digo, cuando tú tal cosa, yo me siento de tal otra. Y ahí pongo en mí el sentir. Entonces, como a mí esto me hace daño o como esto yo no lo puedo sostener, lo que yo voy a hacer cuando esto vuelva a ocurrir es tal otro. Y eso es autocuidado, ¿ya? Y es amor propio. Entonces, desde ahí no hay conflicto. No debería generarse ningún tipo de conflicto. Bueno, espero que se haya comprendido y que os haya aportado. Muy bien explicado, muchas gracias. Sí, por supuesto, encantada. Espero haberles aportado un poquito más de luces en este tema. Como en otras ocasiones he dicho, si a alguien le interesa que vaya, que toque otros temas, que hable de otros temas, encantada. A mí me gusta mucho cuando me proponen temas para tratar, porque voy viendo de irlos incorporando para las siguientes directos. Así que, Ana María, voy a tomar tu propuesta de hacer un directo sobre las paz y las altas capacidades.
¿ya? Esto de la superdatación intelectual se conoce más como altas capacidades. Así que nos vemos el lunes próximo, 25 de diciembre, que es día de Navidad, pero voy a hacer igualmente el directo. Y ese día voy a hablar sobre la herida de la injusticia. Y con eso cerramos el año 2023. Así que paséis todos una muy feliz Navidad y nos estamos viendo. Adiós. Chau, chau.